Una de las cuestiones a las cuales queríamos hablar desde hace algunos días y pudimos hoy, agenda, ¿no? A veces uno tiene agenda demasiado cubierta y no era fácil. Desde aquel tuit del presidente de la República tomando, ¿no?, con su oposición, ¿no?, de unos dichos de Adolf Hitler, imagínense ustedes, este monstruo, ¿no? Sí, en su libro Mi Lucha, ¿no? Mi Lucha, exactamente, el veneno social, ¿no? Y además otros temas vamos a hablar, qué mejor, con Jorge Elbaum. Estamos hablando de el llamamiento judío argentino. Jorge, bienvenido a Radio Pública Marcos Paz. Te saludan Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Jorge, contanos un poquito qué te pareció cuando escuchaste, ¿no?, esas declaraciones del presidente en un tuit donde se expresaba, ¿no?, a la oposición como veneno social, tomando esa frase de Adolfo Hitler. En principio, comentarles que a partir de ese tuit, unos abogados, Barcesat, el ex juez Rosansky y el llamamiento argentino judío, hemos presentado una denuncia enmarcada en una causa de discriminación, dado que en la democracia buscar el aislamiento de la oposición y tratar de veneno social, sobre todo teniendo en cuenta que es el presidente de la nación, lo tomamos nosotros como enmarcado efectivamente en un acto absolutamente discriminatorio. Más allá de eso, específicamente, sea el presidente o no quien haya escrito ese tuit, ese mensaje, sucedido a partir de las críticas recibidas por el presidente por un encuentro con unos empleados públicos que estaban haciendo una pizzería. En su momento el cronograma es así. En realidad el presidente se traslada en helicóptero desde la escuela de su hija a visitar una pizzería recientemente inaugurada en la zona norte por parte de quien después se descubrió que era dos empleados del ANSES. Y bueno, frente a, digamos, a los posicionamientos críticos que recibió vía Twitter, seguramente él o algún asesor escribió ese tuit que tiene efectivamente unas características idénticas a un fragmento de Mein Kampf, Mi Lucha, libro escrito en la década del 20 por Adolf Hitler, básicamente orientado a la persecución de minoría y sobre todo de los judíos en su momento. Exacto. Te llevo un poquito a la cuestión AMIA, Jorge. ¿Cómo ves el juicio que se está desarrollando? Que muy poca noticia se da en los medios. Y además te quería consultar dos en una, porque he visto ahí buscando en Google más información donde se te había invitado a presentación un libro del periodista Luis Avelina y no fuiste porque nos compartías algunas cuestiones del libro. ¿Es así? Sí, en principio con respecto al tema del juicio, las familiares de las víctimas lamentan que los medios de comunicación hegemónicos hagan un silencio muy profundo sobre ese juicio que se está desarrollando en los tribunales federales de Comodoro Pi, pero no es casual que esto suceda, dado que en realidad muchos de los acusados por el encubrimiento están íntimamente relacionados con el gobierno. Recordemos, por ejemplo, que el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, ha sido quien ha nominado en su momento al actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj. Recordemos que el Fino Palacios, que está acusado de encubrimiento, ha sido el comisario jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, recién inaugurada por Macri a principios del año 2010. Recordemos también que Muren y Barbaquia, dos fiscales que habían estado acusados de encubrimiento, son amigos del actual ministro de Justicia, Garabano, hecho por el cual el propio ministro ha pedido que no se los acuse, pese a que las querellas del Estado sí lo hacen, hecho que también ha generado una acusación por parte
del ex integrante de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Sima Di Vela, en una acusación por encubrimiento agravano, que se ha sumado también a lo que Elisa Carrió ha hecho estos últimos días. Sí. O sea, estamos frente a un juicio cuyos acusados de encubrimiento están íntimamente relacionados con el macrismo, con el gobierno actual, y eso explica que los medios hegemónicos que se han orientado en blindar al actual gobierno, tratando de mostrar su mejor cara, bueno, ocultan lo que ahí está sucediendo. Y con respecto al segundo punto que me hacía referencia, el de la... efectivamente, Salinas ha presentado un libro, yo había aceptado ser parte de la presentación, pero en un comunicado que el propio Salinas había hecho, se me ubicó como presidente del llamamiento y yo no había concedido yo iba en título personal, y bueno, yo no puedo hablar en nombre del llamamiento en principio, una cosa tan álgida, sobre todo porque Salinas en su último libro de alguna manera reivindica la hipótesis del autoatentado, cosa que desde el llamamiento y en mi caso personal repudiamos absolutamente, porque tenemos una hipótesis más vinculada al encubrimiento, efectivamente, que se está enjuiciando y que tiene que ver con cara pintadas y que tiene que ver con sectores de la policía y sectores de inteligencia como máximos responsables ejecutores del atentado del año 92 y 94. Así es. Jorge, por último cambio totalmente la página, ¿no? Yo cuando pedí dialogar con vos, me entero este fin de semana un tema de corazón, un tema de nupcial en Israel que está dando vuelta a vida israelí, ¿no? Estamos hablando de La boda secreta entre un actor de Fauda, una serie que ha visto en Netflix, ¿no? Que habla de los servicios de inteligencia israelíes, ¿no? Infiltrados en los grupos terroristas y fundamentalistas, ¿no? La dureza de ambos bandos muestra, y este actor se casa justamente con una periodista musulmana, ¿no? Que ha traído un bolonqui en Israel terrible. Sí, yo creo que ese conflicto que aparece tiene que ver sobre todo con los sectores más reaccionarios, más de derecha, más fundamentalistas, que están muy pendientes del origen de las personas y no de algo que nosotros y yo también consideramos más importante, que es el afecto, el amor, el encuentro entre las personas, que no tiene nada que ver con su origen religioso, étnico, lingüístico, etcétera. Israel, una gran parte de la sociedad israelí, lamentablemente, se ha derechizado profundamente desde sus orígenes en los años 40 y se ha constituido en un país a tono con la zona de Medio Oriente, muy articulado con la teocracia, con el fundamentalismo religioso, y desde el llamamiento argentino judío hemos cuestionado ese posicionamiento que incluye desde el aparato político del Estado la ocupación colonial de Palestina, cosa que criticamos porque reivindicamos desde el llamamiento argentino judío 2 países para 2 pueblos, con una Palestina independiente, un Israel independiente, viviendo en paz, con fronteras seguras, sin terrorismo ni fundamentalismo. Bueno, estamos lejos de eso, lamentablemente, porque sectores fundamentalistas, como bien vos lo decías, de ambas tradiciones, están complotados, son socios en la continuidad de un conflicto atroz, lo único que se lleva es muerte, y pone en evidencia en esta situación de las revistas del corazón, de un casamiento entre alguien judío y alguien musulmán como si fuese algo cuestionable. Por el contrario, nosotros celebramos esos encuentros que no debía ser solamente en un ámbito nupcial, sino en la vida cotidiana, porque ambos pueblos están ubicados en la misma zona y están destinados a vivir en comunión, y esperemos que en paz en un futuro próximo. Así es. Por último, muy cortito, recuerdo alguna vez que estuvo aquí en Argentina, te estoy hablando hace por lo menos 25, 40 años, Ariel Aarón, que es el que germinó todas estas cuestiones, ¿no? Y en su conferencia de prensa dijo:
primero hay que pasar el tanque y después el agrado. Sí, sí. No, la derecha en Israel o en cualquier lugar del mundo son similares. No hay mucha diferencia entre Sharon, Netanyahu, Bolsonaro, Trump, las derechas de Italia, de Polonia, de Hungría. Tienen un denominador común y que es la violencia como sino, como horizonte, como principio. Y los sectores progresistas del mundo tienen que estar muy atentos porque de la derecha vienen los grandes genocidios, las grandes guerras, y piensan el vínculo con el otro desde el sometimiento. Nosotros comulgamos desde el llamamiento argentino judío con otra tradición, con una tradición cooperativa, mutualista, progresista, nacional y popular, que creemos que a los conflictos se los resuelve con paz y no con guerra. Jorge, fantástico, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado, a disposición, y un abrazo a toda tu audiencia. Muy amable. Ha sido Jorge Elbaum, llamamiento judío argentino, con esto último que cerró, ¿no? Título para hacer manteca y está muy bien porque nosotros coincidimos plenamente en lo que nos decía Jorge Elbaum.